Sí, hola, sí, sí. ¿Está siempre? Qué bueno. Sí, los lunes estoy acá. Ah, y en la misa a las 7. Ah, no, pero no enseñando. Ah, no me dijo más nada, señora Clara. Pero le puedo tantear otra vez, a ver qué me dice. Y después me insistía mucho que usted toque en la misa. Digo, así no se puede. Era para aprender, para aprender. Entonces yo le dije, yo ese técnico particular. Podemos ensayar 40 minutos, una vez a la semana, dos veces a la semana, 40 minutos, 70.000 guaraníes, con 40 una vez a la semana, una vez a la semana. Yo te dejo material, video, para que vos puedas seguir cantando y tocando. Si te gusta el examen, nomás. Los lunes yo vengo acá, podemos ensayar antes acá, o antes en tu casa, en tu domicilio, avísame nomás. ¿Tenés mi número? Ah, yo no cambié nada. Por las dos. Esta, eso no. Y vos decís que se va. No, no, por dos. Hola, 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 sí. Hola, hola.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal después de la charla? Bendecidos, muy bien, qué bueno. Queridos hermanos, entonces, ¿qué tal si revisamos que nuestros celulares estén en silencio? Y también recordarles que para que nuestra Santa Misa sea efectiva, hay que estar desde el inicio hasta el final. En esta Santa Misa rezamos por las siguientes intenciones: acción de gracias a Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María Rosa Mística, San José, San Miguel Arcángel, a la Virgen de Cacupé, al Divino Niño Jesús, a San Expedito. Por los 53 años de Susana Elizabeth, por el cumpleaños de María Regina, por los 55 años de Pablo, por los 15 años de Sofía Aramí, por los 40 días de Luana, por los 15 años de María Montserrat, por el cumpleaños de Rubí, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Emilio y familia, Edgar Andrés, Mario Gustavo, Gustavo Ariel, Patricia Romina, familia Rodríguez de los Ríos, hermanos Rodríguez de los Ríos, José Alonso, hermanos de los Ríos Ayala, hermanos de los Ríos González, hermanos Ibarrola de los Ríos, Marcelino Agustín Alba, Marcelo, José Basilio, Elsa, Eduardo, Lari, Osvaldo, Digna y familia, Luis Esteban, Norma, Bartolo, familia Gauto Venegas, familia Benítez Gauto, familia Benítez Alonso, familia González Ayala, familia Ramírez Báez, Joel, María Magdalena, Virginia, Miriam, María Liz, familia Caballero Espínola, Alfredo Ramón y familia, Edita, Osvaldo, Ronald, Lorena, Osvaldo Jesús, Karina, Ian, Gregorio Luis Enrique, Eliseo y familia, Tatiana y familia, Macarena y familia, Miriam Elizabeth, familia Dielma Mareco, Roberto, Hilda, Esteban, Dionisia, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Rivero, familia Saucedo González, por el condominio de la cantera Cerro Confuso, por el contrato de Toxa, por la granja Don Papito, por la cantera Don Papito, por el éxito de la cirugía de Santino, por el alquiler de la casa de María Aguilar, por la tesis de Ruth Rocío, por la venta de una casa, por la culminación de una sucesión, por el trabajo de Marta Elizabeth, por el proyecto de Hugo Nelson,
por el examen de Marta Elizabeth, por nuestros hermanos difuntos, Tomás, bienvenida Célica, Sara Concepción, Juan Carlos, Noemí, Carlos, Emiliano, Pablino, Andrés, Ángel Damián, Francisco Javier, Venancio, Visitación, Virginia, José Domingo, Héctor, Anunciato Vincenzo, Casilda, Luis Aparicio, Graciela, Bernarda, Mariano, Celina, Andrés Avelino, Víctor Manuel, Mauricio, Gabriela, Justo, Félix, Nidia Virginia, Virginia de Jesús, Luciano, Rubén Darío Antonio, Adelaida, Heriberto, Miguel Ángel, Olga, Felipa, Carolina, Perfecta, Francisco, Rafaela, Beatriz Valentina, Ramón, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Federico, Efrem, Felicia, Antolín, Eulogia, Isidoro, Tránsita Dolores, Honoria, Cosme Damián, María Estela, Ladislao, Eulogio, Hilaria, Damián, Edita, María Nancy, María Alejandrina, María Elsa, Ignacia, Silverio Ramón, Ramona, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, nos reunimos en comunidad como los apóstoles con la Virgen María para celebrar la vigilia de Pentecostés, en espera orante del Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo. Así como en los comienzos de la Iglesia, también hoy el Señor renueva su promesa y viene a animar nuestros corazones y a fortalecer nuestra fe. En este año del bien común, pedimos que este fuego divino nos impulse a trabajar unidos por una sociedad más fraterna, donde el don de Dios llegue a todos y renueve nuestra esperanza. De pie, damos inicio a esta Eucaristía, abiertos a la acción del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Cantamos juntos. Señor, toma mi vida nueva, antes que de la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú ya me amas servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Y viva el Espíritu Santo! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Entonces, con esta celebración nosotros estamos concluyendo todo el camino del tiempo pascual. Oficialmente cerramos con esta gran solemnidad y con esta fiesta del Espíritu Santo, y al mismo cerramos el tiempo pascual, y al mismo tiempo iniciamos lo que se llama el tiempo ordinario. Así es que el tiempo ordinario significa para nosotros que los que van a trabajar, tiempo de cada día quiere decir, lo ordinario de nuestra vida, allí es donde nosotros vamos a poner en práctica
todos los misterios y las gracias que hemos recibido de parte del Señor, que ahora nos corresponde a nosotros. El domingo pasado, con la ascensión de Jesús, ojo mañana de Yara, hoy vamos a apagar oficialmente esa vela que representa al Cristo resucitado, que estuvo 50 días en medio de su comunidad. Apagamos simplemente para darnos a entender que la luz que queda ahora en el mundo la tenemos nosotros en nuestra vida. Así es que vamos a pedir esa gracia especialmente hoy también. Y tenemos muchas intenciones por las que rezamos. En primer lugar, por los 15 años de Sofía Aramí. ¿Sos vos, Sofía Aramí? No. Entonces, vos sos María Montserrat. Bueno, un fuerte aplauso para María Montserrat. ¿Y Sofía Aramí dónde está? Todavía no llegó. ¿Dónde está Sofía Aramí? No vino todavía. Bueno, también 15 años. Rezamos también por ella, por el cumpleaños de Rubí. ¿Quién va a Rubí? Rubí. Allá está esta niñita. Fuerte aplauso para Rubí. Por el cumpleaños de María Regina. María Regina, ¿quién va de María Regina? María Regina, no la veo. Bueno, muy bien. Vamos a rezar por los 55 años de Pablo. ¿Quién va de Pablo? Pablo, sos óbigo. Bueno, un fuerte aplauso para Pablo, 55 años. 53 años de Susana Elizabeth, que está ausente por los 40 días de Luana. Bueno, ¿dónde está Luana? Que le vamos a presentar. Allá está la mamá entonces que le va a presentar a su hija. Un fuerte aplauso también para Luana. Y como siempre, Ñande Yarañe que transmite, así es que hoy tenemos muchas intenciones. En primer lugar, la bendición especial para la empresa Valemar, que hoy no está aquí tocando. Allá igual están presentes. Y un fuerte aplauso también, que siempre acompañan nuestra transmisión y con nuestro coro. También la bendición especial para la familia Vareiro Fernández. Ellos nos están acompañando. La televisión. Estuvimos también hoy dando esa bendición especial por el cumpleaños hoy de Fátima Paredes. Ella estuvo y fue parte de Ñande Yarañe en la fundación, miembro, ¿verdad? Estuvo ahí primero como secretaria, después estuvo también en la parte administrativa. Hoy cumple años. También el grupo, y rezamos especialmente para que dé frutos, los que hoy participaron de la charla sobre el Espíritu Santo aquí en nuestra parroquia. Creo que hay muchos que están, levántenos por la mano todos los que participaron. Ahí está, un fuerte aplauso para todos ellos que estuvieron aquí presentes también en este día. También rezamos por la salud de Eusebio Hilario y por nuestra hermana difunta, a quien estuvimos hace 2 días, le estuvimos visitando y hoy el Señor ya le llamó a la gloria. Rezamos por Marina García. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía invocando la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración.
Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan en la proclamación de la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios habla al corazón y nos orienta hacia aquellos que realmente da sentido a nuestra vida. Escuchemos atentamente las lecturas. Lectura de la profecía de Joel. Así habla el Señor. Yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor. Y entre los vivientes estarán los que llame el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti, que le des la comida a su tiempo. Se le das y ellos la recogen. Abre tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando la filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que no se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y Él, el que sondea los corazones, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: el que tenga sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Cuando dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debía recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Viva el Espíritu Santo. Bueno, así entonces, como decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, estamos concluyendo nuestro camino del tiempo pascual. Pero todo lo que nosotros vamos celebrando entra dentro de un camino pedagógico. La pedagogía, ya hemos dicho tantas veces, que significa el llevar de la manito al niño, paidos y jodos, camino para el niño. Y la Iglesia es así, es una madre que nos toma de la mano y nos va enseñando de a poquito. Entonces, por eso yo les decía, hoy, justamente al celebrar, estamos celebrando la víspera, ¿verdad?, de nuestra gran solemnidad del Espíritu Santo. Bueno, pues estamos yo ya ahora, allí va. Bueno, ¿este video qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Este video qué es? Ah, del fotógrafo. Bueno, vamos a poner un poquitito más allá. Entonces, miren, queridos hermanos, que aquí el cirio pascual que nosotros tenemos, ciertamente que estaba representando siempre y nos ha acompañado durante todos los 50 días de la Pascua, es decir, la presencia de un Jesús después de haber resucitado, que nos vuelve a enseñar, porque los 7 domingos fueron de enseñanza pura para nosotros, de un camino para llegar a lo que escuchamos ahí en la palabra de Dios. Dice la fiesta de las chozas, o sea, al final, en donde ellos se reunían para poder recoger los frutos del campo. Y luego, después, el Pentecostés, 50 días, que les hacía entender que todo es gracia de Dios. El Señor que les acompañó durante todo ese tiempo y por lo tanto ahí recogían los granos que la tierra producía. Bueno, upei señan de Ejinay, Pentecostés, penta, 5, 50 días de la presencia del Señor, que nos enseñó el Señor ahora a nosotros a llevar adelante nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Y por eso hoy que concluimos de cierta manera el tiempo pascual de la enseñanza, ñande ya llega graduágina. No sé si podemos decir que estamos graduados como cristianos. ¿Será que aprendimos? ¿Será que fuimos conscientes de este camino que el Señor nos fue ofreciendo? Y ahora podemos decir, sí, aquí está, Señor, nosotros ya podemos recoger los frutos de tu enseñanza. Y por eso es que el Espíritu Santo viene en ayuda de nosotros también, para que podamos producir, para que podamos poner en práctica. El tiempo ordinario significa en la vida de todos los días, después de haber hecho el tiempo fuerte, el tiempo de la resurrección, el tiempo de la conversión, el tiempo del cambio, cuando entonces así es que el Señor se despidió de nosotros. Podemos decir que esta velita que representa a Cristo resucitado, hoy también podemos oficialmente, ¿qué vamos a hacer hoy oficialmente? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, apagamos. ¿Pero por qué? Y porque significa que ahora la luz que tiene que encender el mundo, la luz que tiene que guiar los pasos de la humanidad, somos nosotros. Llegamos a lo esencial, porque si nosotros, a causa del pecado, Génesis 3,
capítulo 3, versículo 5, a causa del pecado, si comes de este fruto serás como Dios. En el versículo 6 dice que el hombre tomó del fruto, comió, se lo dio también a Adán, comió, entonces entró el pecado de la autosuficiencia, es decir, she neikote avere, she ikatu aikosha kare, she ngara ñande ya no existí, pero no es porque piensa que exista o no exista. Porque hay muchos que dicen, sí, nombre, hoy ñande ya, she ngara, number one, gente manera ser religioso. Pero no es una religiosidad simplemente de decir intelectualmente si Dios existe o no existe. Ese no es el problema para Dios. Aunque vos creas o no creas que Dios exista, eso no le hace ningún daño a Dios. Dios sigue existiendo, ¿me entienden? Dios es Dios. Ahora el problema es el hombre, somos nosotros. Porque en la medida en que nosotros, que venían de Yara, malo ñejunga, añande. Eso pues es como poner un clavo así de punta. Hemos pensado que tiene clavo, añe pues nuevo se a la claure. Malo ñejungata, ande con la ñejunga, ¿entendiste? Es como una lucha que estamos haciendo contra Dios, ¿entienden? Es decir, es el hombre mismo que se destruye. Y ante esa situación del pecado, entonces vino la historia de la salvación. Y por eso que celebramos el primer gran misterio que fue el de la encarnación, Navidad. Dios que se encarnó y en su plan de salvación dijo, she aguatata menendía ñemoita de que y gatuangua inshallah ella esa pe a mí ella esa cuajangua chamigo landese indica tu moy jala dejó adelante diga tu moy la de guata reñe hundita ese amigo reñe hundima oína a causa del pecado porque te crees autosuficiente te crees Dios si comes de este fruto serás como Dios are güero viaje a la pecado y por eso la Biblia se acuerdan nos iba mostrando todito. Por eso que entramos después en el tiempo de Cuaresma. Porque a causa del pecado enseguida viene capítulo 4, Caín y Abel. Esa es la forma de decir que yo le estoy matando a mi hermano. Ñañona y no. Guerra fratricida. Nañaño entendéis. Entonces, Romo penó, amondá. Entonces me considero más que vos. Eso es Caín y Abel. O sea que Caín y Abel siguen existiendo. No es que Caín y Abel existió en aquel tiempo. Caín y Abel existe hoy porque somos nosotros. Porque la Biblia nos enseña a nosotros hoy a mirar y a ver en estas imágenes bíblicas cómo nos relacionamos como hermanos. Pero no payo bebe. Después viene enseguida, ¿se acuerdan? El diluvio universal. Lande. De igual se no iba de veñan de Yaray, autosuficiente, de magatula Dios. De igual se iba de velandera Pichawi, de magatula reñemoía iñacani, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a importar todo lo que te rodea, la naturaleza? Tanto el Papa Francisco insistía, ¿se acuerdan? Laudato si. El pecado del hombre es lo que nos lleva después a destruir nuestra relación con el mundo también. Si no le respetamos a Dios, si no le respetamos al hermano, ¿qué le vamos a respetar a la naturaleza? Que ella, por la ella, por sea, se interesa, ¿entienden? Y así seguimos. Y por eso ahí viene famoso capítulo 11 del Génesis, Babel. Babel, upeago dice la, ¿no entendéis? Upeago dice la, está, porque esa es una narración aramea, en arameo. Después nosotros incluso en castellano lo traemos esa palabra, balbucear, ¿entendéis? El balbuceo quiere decir eso, nañaño, ¿entendéis? A mí me suele tocar mucha de esa experiencia, queridos hermanos, porque visitando a los enfermos en los hospitales o donde sea, o en su casa, donde sea, donde suelen llamarme, y muchas veces vos te encontrás con el enfermo, ¿verdad? Y lo único que hace es mirarte y lo único que puede hacer es un balbuceo. ¿Entiendes? Y gran cosa, bueno, tenés que procurar entender. Y ahí es donde nosotros entendemos hoy la fuerza del Espíritu, queridos amigos. El Espíritu Santo,
con sus 7 dones, nos hace entender que volvemos a hablar el lenguaje del amor, el lenguaje de la comprensión, el lenguaje de la relación que hemos roto entre hermanos. Porque si rompemos nuestra relación entre hermanos, ¿qué me va a interesar? Yo puedo robarle a quien quiera y como quiera y puedo hacer la política que quiera. Va a vender esta sé, yo a ver la mandada. A macanear o yapita o yucátaro como desaparecer, ¿entiendes? Ese puede caer y a ver, ¿entiendes? Sin embargo, la fuerza del Espíritu que dice que te da la capacidad de discernir, de entender, de saber lo que Dios quiere. ¿Cuál es mi objetivo? Dice Dios. Y bueno, y por eso con la resurrección, ahí está el segundo misterio más importante, pero que implica, queridos hermanos, implica la renuncia, la lucha, el empeño. Para llegar a la nueva vida, para llegar a la resurrección, nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Eso significa el sentido teológico de la entrega de Dios por nosotros. Pero te cuesta sudor, te cuesta sangre. Y ahí entonces aparece por último, queridos hermanos, después de la resurrección, que es la vida renovada, nos ayudó en nuestra historia de salvación a salir de ese pecado. Ahora dice, bueno, va a Tecoba, amigo fuera. Ya jamás allí quema escuela, ve. Rejoma la universidad, ve. Eres como hablan de título. Por lo tanto, con anga de reñevo y no estar en bapo. Ahora ustedes son los alter Christi. Termino simplemente, queridos hermanos, para que entendamos bien, habíamos dicho ya en otras oportunidades, en otras prédicas, lo que los padres de la iglesia decían con una frase maravillosa para hacer la síntesis de nuestra vida cristiana y que hoy nosotros lo entendemos bien. Jesús, Navidad, nace para morir, ¿se acuerdan? Muere para resucitar. Resucita para el domingo pasado subir al cielo, la ascensión. ¿Sube al cielo para qué? Para enviar al Espíritu Santo. Y envía hoy el Espíritu Santo para que nosotros, seamos los alter Christi. Nosotros ahora somos como comunidad los otros Cristos. ¿Para qué, queridos amigos? Para construir el reino de Dios. ¿Qué síntesis más hermosa? Y después eso va a caminar, ¿verdad? En la medida en que construimos el reino de Dios, va a caminar hasta el día último de la fiesta de Cristo Rey. Que va a ir todos los domingos, que se llama el tiempo ordinario, 33 domingos ya hasta que en el domingo 34 vamos a llegar y vamos a celebrar la fiesta de Cristo como Rey del universo. Que nosotros somos quienes construimos el reino del universo, el reino de Dios. Es como decir que yo hoy me estoy graduando, cada uno de nosotros se gradúa. Por ejemplo, me gradúo de ingeniero civil. Entonces desde ahora me dan el título, mi gorrita y esa, y agarra ese y le pone el otro lado, nombre, foto de aquí para allá. Oye, me emachela trabajo, ajá, magato. Allá, po magato que te di puente más hoy, se la contrato, güey. O el primer camión, o yo vi a pum, hablan de puente. Ahí estamos en Pichaguaña de cristiano. Ya llegué graduado a Ula cristiano Haisha, y en el momento oportuno, el momento del tiempo ordinario, oye, un dilañan de puente. Quiere decir entonces que todo el camino de formación, hoy coñan de estilo nepo baby ya vaina vea. Do tu ya oí, pero tu ya llevan de sueldo, tu ya ha mandado lo que sea. Pero entonces, de allí coy, nañan de provecho en vaina, carruaje y coñan de, ¿entiendes? Entonces va la llevo Handoikoy, porque le llevó a Ula Puente a Pandey. La construcción del reino de Dios está en nuestras manos.
Así es que si el Señor se ha ido, es porque ahora tu profesor, tu educador ya no va a estar contigo, ahí a tu lado. Yo, mi hijo, aquí te agarra de la manito y te dice lo que tenés que hacer. Ahora permanece en tu vida. Los 7 dones significa ese conocimiento que vos asumiste en tu vida y que te tiene que mover desde ahora. Dere en la medida en que pe oye eva de cuende, pe oñembo eva de cuende, dere moingeben dere coeben de apetume, andeco anga entonces de una como alter Christi, otros Cristos en la vida para la construcción del reino de Dios. Muy bien, querido hermano, vamos a pedir esa gracia especial con los 7 dones del Espíritu, que permanezca en nosotros, que guíe nuestros pasos y que nos haga verdaderamente auténticos cristianos que construyan el reino de Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Infunde tu Espíritu Santo en la Iglesia extendida en el mundo entero, perseguida por ser portadora de la verdad, para que nunca le falte la valentía de seguir proclamando el Evangelio con fidelidad. Oremos. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Infunde tu Espíritu Santo en los misioneros que, dejando la seguridad de su patria y hogar, llevan el mensaje de salvación a los lugares más lejanos y peligrosos, para que su servicio produzca frutos de conversión. Oremos. Espíritu y renueva la faz de la tierra. Infunde con tu Espíritu Santo en quienes gobiernan y tienen responsabilidades en la sociedad, para que busquen caminos de diálogos y trabajen siempre por el bien común. Oremos. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Infunde tu Espíritu Santo, especialmente en los enfermos y sus familiares, en los pobres y en los que viven sin fe, en soledad o desánimo, para que el Espíritu Consolador los fortalezca y renueve su esperanza. Oremos. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Infunde tu Espíritu Santo en quienes estamos reunidos en esta solemne vigilia, para que Él avive nuestros dones y nos impulse a servir a nuestros hermanos con generosidad y alegría. Oremos. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Vamos a pedir especialmente por todos nuestros hermanos, que hoy especialmente los que cumplen años: Sofía Aramí, María Montserrat, por Rubí, María Regina, por Pablo, Susana, Elizabeth, y también por los 40 días de Luana. Y agradecemos especialmente también hoy, al recordar esta intención especial por la empresa Valemar, la bendición especial de esta familia Vareiro Fernández, también por el cumpleaños de Fátima Paredes y por todo este grupo que se ha formado y reflexionado sobre la venida del Espíritu Santo aquí en nuestra parroquia, por la salud de Eusebio Hilario y especialmente por nuestra hermana Marina García, que el Señor ya le tenga en su gloria. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, derrama tu bendición del Espíritu sobre estas ofrendas y por ellas concede a tu iglesia que el amor que manifieste al mundo entero la realidad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. hacia Demos el gracias al Señor nuestro Dios. Señor. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, también nos unimos a los coros celestiales cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, ministros extraordinarios de la comunión, con los diáconos y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, y bendice especialmente hoy a tus hijos que te agradecen: Sofía Aramí, María Montserrat, Rubí, María Regina, Pablo, Susana Elizabeth, 40 días de Luana. Y también bendice especialmente hoy en este día a la empresa Valemar, a la familia Vareiro Fernández, Fátima Paredes, que cumple años también, a todas las personas que hacen este camino a través de su formación, también por la salud de Eusebio Hilario, y que el Señor hoy especialmente también se acuerde de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Marina García y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. El mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles nos reúne ahora alrededor de la mesa del Señor. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pidamos que Él renueve nuestra fe y nos fortalezca para vivir como hermanos. Rezamos juntos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama, ven, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mis penas en glorias para ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Entonces agradecemos al Señor por los años de estas personas. Les pido que pasen aquí a ver todo lo que están aquí. Sofía, creo que no vino Sofía a mí, ¿verdad? ¿O está? Bueno, venía aquí María Montserrat, venía aquí, te vamos a dar una bendición especial, nuestra quinceañera del día de hoy. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y sobre todo al recibir hoy también la gracia del Espíritu del Señor, el espíritu de fortaleza, de inteligencia, de esa libertad, de ese temor de Dios, el respeto al Señor, la piedad, todo esto te pueda fortalecer en tu compromiso cristiano. Anigoy
Conde de Vila Cristiano, listo, ¿eh? Bueno, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Vení aquí, date la vuelta, vamos a cantarle un poco que lo cumpla feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, fuerte aplauso. Felicidades. Muy bien, asiento de María Montserrat. Vamos a llamarle ahora a todos los que cumplen años. Rubí, María Regina, Pablo, Susana Elizabeth ausente. Bueno, vengan los que están. Bueno, ella, amigo, es Rubí. Oh, mira un poco, Dios te bendiga, vení aquí. Bueno, Pablo, ¿y quién más falta? Falta María Regina. ¿Quién? Ella es María, ella es Rubí. ¿Y quién es María Regina? ¿Dónde está? No vivió. Bueno, rezamos. ¿Y Pablo? ¿Quién es Pablo? Ah, vos sos Pablo. Bueno, Susana Elizabeth ausente luego. Bueno, entonces ustedes dos nomás al Señor. Muy bien, que el Señor Jesús hoy descienda especialmente sobre usted al agradecer un año más de vida. También a aquellas personas que desde su casa, Fátima también que cumple años, que el Señor les bendiga, les fortalezca a ustedes al recibir la gracia de Dios, un año más de vida. Que lo puedan utilizar siempre al servicio de su comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a darnos la vuelta. Vamos a mirar ahí y vamos a cantar con fuerza. Fuerza. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. Pueden ir a sus lugares. Y ahora sí le vamos a presentar a esta niñita, Luana, 40 días. Traerle que aquí vamos a presentar. Vengan también, papá y mamá, vengan los dos. Ustedes como mamás de la uva y nada, ven. Bueno, vengan aquí. Jesús les bendiga y sobre todo a Luana, a la mamá, al papá, para que le puedan educar siempre a esta niñita que viene al mundo, para que pueda vivir con la fuerza también del Espíritu Santo y esa fuerza del Espíritu Santo que se transmite por medio de sus padres, por medio de su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Felicidades. Muy bien. Y después, ¿qué más? Creo que está todo. Solamente les invito, no se olviden que el 12 de junio vamos a hacer nuestro almuerzo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a ser el 31? Pero pasamos para el 12 de junio, que es feriado nacional. Y queremos hacer al mediodía, como siempre, almuerzo. Y vamos a hacer en el Yacht y Golf Club. Así es que ustedes tienen que ser los que me ayuden a vender. Cuesta 100.000 guaraníes la adhesión. Así que toditos ya estamos informados. Y a la noche va a jugar Paraguay. Ustedes saben eso, ¿verdad? Bueno, si toditos nos vamos a ese almuerzo, Paraguay va a ganar. Si no nos vamos a que vean. Bebe se llama igual, hermano. Se responsabilizar de lo que ustedes quieren. Pueden dar mejor, no quiere decir que votar o perder Paraguay, nada. Así es que ya paiteana. Bueno, entonces el 12 de junio, que es un viernes, feriado nacional, a las 11 de la mañana vamos a tener la misa ahí mismo en el lugar, ¿verdad? Estamos preparando para unas 500 personas. Esperemos que se vayan todos, ¿verdad? Y nosotros desde mañana ya vamos a estar comenzando ya a lanzar las adhesiones. 100.000 guaraníes. Y como yo les dije, no quiero solamente yo estar vendiendo ahí porque te di la 500 a vender señor, lleva. Sino que necesito que ustedes me ayuden. Y entonces díganlo, yo padre, 10 lo yo voy a comprar, a ver, a ver,
pero para volver a vender ahí a sus vecinos, lo que sea, y toditos tenemos que apoyar, porque yo le estoy diciendo a la gente, este sí que es para, ahora en este momento estamos buscando fondo para mantener nuestro canal, porque si no nos vamos a ir al fondo, ¿entiendes? Buscar fondo para no ir al fondo. Bueno, y entonces, gracias a Dios, ahí nos van a ayudar también los de la Orden de Malta, a quien le agradecemos. Ellos nos van a poner ahí, ¿verdad? Del YAD, o sea que vamos a ir de primera YAD, Ina. La ya pagada, estamos en serio, más o menos 500.000 por ahí tenemos que pagar, Ina. Pero ellos cubren y nos ayudan en ese sentido. Pero nosotros tampoco no queremos cobrar demasiado, porque si no va a haber dos moallas, lleva. Sino que todos hagamos ese pequeño esfuerzo y de esta manera podamos solventar y ayudar para que Ñandeyañe pueda seguir evangelizando. Cumplimos ya 4 años y agradecemos esa bendición de Dios. Y ahí vamos a darnos cuenta si el Espíritu Santo, oye, bueno, vamos a apoyar a Ñande de Cobe allá. Ahí vamos a ver, porque ahora somos nosotros los que tenemos que evangelizar. David, Ñandeyara o Huema, o Joma, Ñandereyama. Ahora nosotros somos quienes tenemos que comenzar a trabajar y a evangelizar y hacer conocer a Cristo a toda la familia. Bueno, y como siempre, ya miren un poco ahí atrás, está siempre nuestra alcancía de Ñandeyarañe. Nadie debe salir por las puertas del costado, ¿estaba? Nadie, todo por ahí. Bueno, así es que agradecemos al Señor también todo eso. Bueno, vamos a escuchar un poco qué tenemos en nuestra parroquia en estos días. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de la parroquia. Tenemos disponibles la caja del diezmo con sobres en blanco para aquellas personas que quieran depositar sus sobres o ser parte de la pastoral del diezmo. Se encuentra en la entrada principal del templo. Para más información pueden acercarse a la Secretaría Parroquial. El domingo 24, mañana, recibimos la Cruz Peregrina de los Jóvenes que acompañará las actividades de nuestra comunidad parroquial hasta el viernes 29. También el miércoles 27 celebraremos en comunidad la Misa de Sanación y Liberación a las 19 horas aquí en el centro parroquial. Presidirá el Padre Pablino Villalba. Habrá bendición de sacramentales, agua, aceite y sal. El viernes 29 tendremos misa misionera en las pequeñas comunidades. La misma se realizará en el domicilio de la familia Cáceres a las 19 horas, al costado de estas recepciones. Será presidida por el Padre Pablino Villalba. La Cruz Peregrina de los Jóvenes acompaña esta celebración y luego venimos con ella en procesión vehicular para despedirla en un concierto eucarístico totalmente libre y gratuito. Te esperamos para vivir este tiempo con mucho gozo en comunidad. Por otro lado, nos preparamos también para vivir nuestra tradicional fiesta de San Juan el día sábado 6 de junio, con deliciosos combos de comidas típicas a tan solo 15.000 guaraníes, listos para retirar a partir de las 18 horas. Pueden adquirirlos en secretaría o con los grupos de nuestra parroquia. Y también para aquellas personas que quieran para su cena hoy, les esperamos en la esquinita del sabor, aquí en la esquina del polideportivo, con riquísimas comidas típicas. Agradecemos también a todos los que nos acompañan desde sus hogares a través del canal Ñandeyarañe, a los servidores del altar, al Padre Víctor, al coro y a los grupos que esta semana también nos han preparado con la semana de charlas, también con todo lo que predispone los ornamentos del altar, al grupo de oración, al grupo de intercesores y al apostolado de San Miguel Arcángel. Dios se lo pague. Oración final.
Padre Santo, que esta Eucaristía que hemos recibido nos alcance el mismo fervor del Espíritu que inflamó el corazón de los apóstoles de tu Hijo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva el Espíritu Santo. ¡Viva! Viva los dones del Espíritu Santo. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en las manos, lo siento en los